Hola a todos, un cordial saludo de parte de Enfermero Propedéutico. Hoy vamos a estar viendo un nuevo tema como cada lunes. Bueno, la mayoría de lunes van a ser los temas del módulo de Filosofía del Cuidado de la UAM. Vamos a estar viendo este tema para apoyar a los chicos que están en este módulo. Esta es la primera semana que se llevará el tema 1.1. Por eso me gusta adelantarme un poquito. Los días de clase que se están llevando en la UAM pues son los días viernes. Cada viernes se va a llevar un módulo, entonces por eso voy a ir como paso a paso. Ahorita vamos adelantados un tema, así que vamos a ir apoyándolos un poquito, sí. En otra parte también, pues el tema de hoy va a ser la importancia de la filosofía en la disciplina de enfermería. Aquí ya nos vamos a involucrar lo que es enfermería, principalmente en cada uno de los de la teoría, de la historia de ella. Aquí ponemos el logotipo de la web. Y bueno, las disciplinas filosóficas están basadas en temas que ya hemos visto, como la ontología, la antropología, la cosmología, la teología, epistemología, la estética, ética y filosofía social. Sin embargo, pues están ubicadas en diferente parte. Por ejemplo, la filosofía primera del ser es quién soy. Entonces inicia con la metafísica, que es la ontología, antropología filosófica, cosmología y teología. Sin embargo, la filosofía del conocimiento se pregunta ¿qué puedo saber? Esta es lo que es la epistemología comúnmente. Y la filosofía de la acción, de qué debo hacer, en la estética, ética y filosofía social. El objetivo del módulo, pues vamos a identificar las diferentes escuelas y sistemas de pensamiento filosóficos a lo largo de la historia, como contexto para la comprensión de la naturaleza y el desarrollo de la filosofía de la enfermería en contemporánea. Aquí vamos a iniciar con lo que es la filosofía antigua y medieval. La filosofía antigua inicia desde hace muchos años, desde Aristóteles. Entonces hoy vamos a dar un resumen de esta parte para que también sea más fácil de entender. La filosofía antigua y medieval inicia lo que es bajo en el cielo griego. Inicia con tres apartados. Uno, el nacimiento de la filosofía, en el paso del mito al logos. La otra es los primeros filosóficos precrostáticos, que son Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Y pues aquí iniciamos lo que es la Parmenides y su fe de la razón humana, el Heráclito, el Pedocles, el amor al odio, Etságoras. Todos estos temas que vamos a estar viendo en el 2.1 son filosóficos que iniciaron con algo que aportó a la enfermería en ese tiempo. Sin embargo, antes no se tenía catalogado como una profesión. En el 2.1.2, pues Atenas, la cuna filosófica. Esto es un resumen de todo lo que pueden encontrar en lo que es la filosofía antigua y medieval. También el cristianismo. Pero vamos a iniciar cómo nace la filosofía. La filosofía nace en Occidente de la voluntad de conocer e investigar el sentido de las cosas. El primer lugar donde surge, sobre todo, de la contemplación del cielo, de la visión de los esplendorosos astros, sin quedar confinada, como sucede en Caldea, Babilonia, Egipto o cultura maya, al campo de la adivinación, de la astrología, del saber monopolizado por casta sacerdotal o volcada por unos prácticos para el cálculo del calendario agrícola o sagrado. A eso me refiero que pues comúnmente la astrología se ocupaba mucho para identificar qué podía pasar en esos tiempos. Es muy fácil identificar el tema del calendario maya que se acabó en el año 2012 y todos tenían contemplado que iba a ser el fin del mundo. Sin embargo, pues el mundo siguió. Entonces era como una contemporación, algo planeado, algo especificado para llegar a esa fecha. Sin embargo, pues era adivinar. ¿Cómo nace la filosofía? Pues la filosofía nace en la primera época griega. Actualmente el conocimiento pasa a ser desinteresado, abierto a todos. Sin embargo, en este tiempo la filosofía griega era muy fuerte para tener el conocimiento de mucha gente. Había muchos filósofos conocidos y personas que estaban estudiando el apartado de la filosofía, y es considerado como fuente de un placer específico que pertenece solo a una especie humana, al órgano que
le es propio. Aquí iniciamos con la inteligencia. Es una palabra y discurso articulado que distingue lo verdadero de lo falso, lo justo o lo injusto. Sin embargo, pues aquí sería entre paréntesis, porque por la inteligencia para mí es una distinción de saber qué estamos haciendo. También nos ayudará a saber qué es falso y qué es verdadero, pero con varias investigaciones. Y justo de lo injusto, pues yo creo que eso es más como una ley. ¿Cómo se desarrolla la filosofía en Grecia antigua? Pues en Grecia la voluntad del saber estaba estrechamente asociada no solo con la teoría o con la contemplación desinteresada del mundo, sino también con el continuo asombro deslumbrado frente a tal espectáculo. O sea, todos querían investigar cada uno de lo que estaba pasando. Sin embargo, pues por eso se dieron bastantes organizaciones filosóficas. La voluntad también se asocia con la idea del temor reverencial, de la conmoción, de la turbación y de la consternación. Todo esto iba apagado a lo que era saber qué va a pasar, qué va a haber, qué hay de nuevo. Todo esto pasaba como una maravilla, pues no era así. Sin embargo, era una forma ingenua o paralizante para convencer a la gente de lo que estaban filosofando, diciendo. Y esto se convierte así en impulso y estímulo para una búsqueda que comprende las cuestiones más pequeñas hasta las más grandes. Entonces esto se inicia con la investigación. El objeto de asombro no se extingue, pese a que cambie con el transcurso del tiempo. Esto lo comentaba Bodey en el 2005, sin embargo, pues esto tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque no va a desaparecer tu impresión o todo lo que te esté pasando, a no ser que algo hagas para cambiarlo. Y eso, pues te va a tomar tiempo. ¿Qué acontecimientos culturales hicieron surgir a la filosofía como proceso racional? Pues aquí hacía muchas partes, como que ya habíamos comentado de lo que era la forma occidente, de la voluntad de conocer e investigar el sentimiento de las cosas, de que la gente ya quería saber qué estaba pasando. Y la civilización griega sufrió importantes cambios desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo XI, no, el siglo VI. Entonces iniciábamos con antes de Cristo, y el crecimiento de la población, la mejora del comercio y los conflictos políticos obligaron a los griegos a buscar nuevos territorios fuera de Grecia. Entonces estos migraron a otro lugar y estos se instalaron por todo el Mediterráneo. Al mismo tiempo desarrollaron nuevas polis, unas policiudades o un nuevo lugar para convivir entre ellos, que se llamaban territorios, las cuales se organizaban en forma democrática, tú allá, yo acá, pero todos por el igual. Todos tenían una zona para estar. Y esta se da pues en condiciones que ponen en la crisis las contemplaciones mitológicas, que hasta ahora habían sido útiles a los griegos para entender el mundo. Estas condiciones son dos: el intercambio comercial, que comporta intercambios de ideas y descubrimientos de otras formas de pensar, y los mitos de otras culturas, lo cual relativizaban los mitos propios o se ponen en duda su validez. Y el número 2 es la libertad del pensamiento, ligada con las libertades democráticas y las necesidades de basar la convivencia, entre estos los valores referentes a los no mitológicos, y sean un fruto de diálogo del pacto. También las características del pensamiento presocrático iniciaba con los filosóficos que nombrábamos al principio, con Tales, Anaximandro y Anaxímenes, que estos eran considerados como presocráticos. Estos eran los primeros filosóficos de Grecia y también se les suele llamar filósofos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el primer filosófico que vamos a ver es Tales, Tales de Mileteo, llamado así porque vivió en la ciudad de Milto y situada en Jonia, actualmente Turquía, en el siglo VI a.C. Este es un resumen de lo que vamos a ver también en los temas. Sin embargo, es bueno conocerlo. ¿Por qué? ¿Por qué enfermería está situada actualmente con la filosofía? Porque estas personas iniciaron lo que es su investigación. Tales buscaba el primer principio de todas las cosas, el principio del todo proviene al que todo regresa, y de que cada cosa particular no es sino una variación, y lo buscaba en el reino de lo material. Así llegó a afirmar que el primer principio es el agua,
y que de ella proviene todo por condensación y dilatación. Todo esto compuesto de agua, como la tierra o los seres vivos. Esta afirmación no encontramos ningún tipo de referencia mitológica ni ninguna divinidad de que Dios lo hizo o a una persona considerada como Dios lo pudo haber hecho, que se puede identificar con el agua. La afirmación de Tales es una elaboración racional de un fruto de observación y reflexión, y esto lo analizaron varios teóricos como Gardner, Larcio y Hirschberger, que iniciaron uno en el 85, 91 y 2009. El mayor mérito de Tales fue haber buscado el principio originario de todo el ser, basándose solo en la razón y la experiencia. Él no quería como identificar todo al arte divino. Entonces él dijo, vamos a investigar cómo puede crear el humano, cómo puede ser, por qué está elaborado, y inició desde el agua. De este modo transformó el tema de reflexión crítica a la visión que todo hombre tiene del mundo y de la vida. Paralelamente, Tales afirmaba que todo está lleno de dioses, todo, en cada lugar. Esta frase ha sido interpretada como el mundo está lleno de energía, de fuerzas. Y podemos estar seguros de que no estaba pensando en dioses de Homero. Un ejemplo, tal afirmación se refiere a que a una concepción panteísta en donde la divinidad existe en todas las cosas porque todas las cosas contienen agua. Él se elaboraba desde el principio que era el agua. Sin embargo, aquí analizamos a lo que es Anaximandro, que Anaximandro era un filosófico quien vivió en la edad de Mileto. Eran conocidos Anaximandro y Tales como tal, pero cada uno pensaba diferente. Pensaba que nuestro mundo simplemente es uno de los muchos mundos que nacen y parecen en algo que se llamó lo indefinido. En ese tiempo era conocido como apeirón. Entonces, dejémoslo como indefinido. Tales lo identificaba como que todo estaba elaborado desde el agua, sin agua y energía, pero no por un dios. Y Anaximandro decía que estaba elaborado por algo indefinido. Esto decía que no es fácil saber lo que él entendía, porque lo indefinido parece claro, pero que no imaginaba una sustancia conocida como Tales. Y rechazaba la afirmación de Tales de que todo proviene del agua por razones lógicas, ya que no le parecía razonable que una sustancia determinada fuera el origen de las cosas tan diversas. Entonces, esa fue una de la opinión, que esa fuera de la opinión de que de lo que se ha creado, todo tiene que ser distinto a lo creado. O sea, él decía que no puede ser todo elaborado de la misma cosa, que no podía provenir todo del agua. Y en este caso la materia primaria no podía ser algo tan normal como el agua, sino algo indefinido. Entonces Tales decía que era el agua, Anaximandro decía que era indefinido. ¿Y Anaxímenes qué nos decía? Anaxímenes era el tercer filósofo más conocido en ese tiempo, en el año 570. Aproximadamente en 526 a.C. En estas, pues no hay una como época como tal establecida. Sin embargo, se establecieron que en estos años era aproximadamente de que Anaxímenes, él opinaba que el origen de todo el aire era el aire o la niebla. Entonces, era mucha forma de pensar de la gente. ¿Por qué? Porque pues Tales decía que el agua, Anaximandro decía que indefinido y Anaxímenes decía que el aire y la niebla. Es evidente que había conocido la teoría de Tales sobre el agua y compartía la idea de que tiene que haber una materia primaria que constituye la base de todos los cambios que suceden en la naturaleza. Anaxímenes consideraba que la arche, que era pronunciese, arge, entonces que la arge, el aire o la niebla era el origen de todas las cosas. De él ha salido todo por condensación y rarefacción. Entonces el aire domina y mantiene unido al cosmos de la misma manera que el alma lo hace con el cuerpo. Con Anaxímenes parece por primera vez que el procedimiento democrático, más allá de la ingenuidad de sus argumentos, lo importante es que pretendía fundamentar sus afirmaciones acerca de las cosas. Esto es lo que nos decían pues la lectura de Gardner, Lercio y Hirschberger, y anexando a Calvo. Entonces, ahora teníamos tres filosóficos que decían que
Dos decían que sí podían elaborarse de una materia primaria, y uno que decía que no podía hacerse de algo tan sencillo. Entonces, Tales decía que era el agua, Anaximandro decía que era indefinido, y Anaxímenes decía que era el aire y la niebla. Y aquí vemos que cada uno creó una filosofía previa a Sócrates. Tales creó el origen de todas las cosas es el agua. Anaximandro, el origen de todo es algo indefinido, pero no una sustancia sola. Parménides, el origen de todo es el aire y él mantiene unido al mundo. Heráclito decía que la materia es eterna y nada la destruye. Hetzágoras, todo el cambio puede permanecer. Y es Logos, Dios, quien regula los cambios. Entonces se basaba más en un Dios. Empedocles, todo está hecho por 4 sustancias fundamentales. Él decía que eran los 4 elementos: agua, tierra y fuego. Demócrito, todo está constituido por átomos y partículas invisibles. Y Protágoras, que decía que no se podía alcanzar una verdad objetiva y universal, porque cada hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, como que cada un filosófico tenía su forma de pensar. Sin embargo, ya vimos 3 formas filosóficas que evadían esta información y decían que era muy difícil pensar cada una de ellas. Anexando teorías filosóficas, pues no podemos dejar pasar a Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Por qué? Porque también nos han sido muy conocidos e impartidos por el sistema educativo. Sin embargo, pues el pensamiento de Sócrates pensaba que el conocimiento se encontraba en cada una de las personas, y el fin filosófico consistía en que solo era extraerlo, en darlo a la luz como una partera, a su método que se le conoce como mayéutica. Platón afirmaba que había 2 mundos: el mundo de los sentidos y el mundo de la realidad sensible, que podemos ver con nuestros sentidos, y que cada cambia constantemente, produciendo conocimientos imperfectos, y el mundo de las ideas, que es la realidad del mundo de las ideas, pues que no cambian y que producen conocimientos ciertos mediante la razón. El mundo de las ideas es superior al mundo de los sentidos. Aristóteles nos decía: lo importante no son las ideas, sino las cosas materiales, que están compuestas de sustancias y accidente. La sustancia está compuesta a su vez de potencia y acto. Del paso de la potencia al acto se pasa el movimiento. Todos los seres reciben el movimiento unos de otros, a excepción del primer motor. El hombre busca la felicidad y la encuentra en la virtud, que es el hábito que indica justo a medio entre 2 opuestos. Ejemplo: temeridad y miedo. Santo Tomás de Aquino, aquí ya nos cambiamos de época a época Edad Media, nos decía que él distinguía con claridad la razón y la fe, la filosofía y la teología, pero que estaba seguro de que como ambas no conducen a la verdad, entre ellas debe haber concordancia. La filosofía pertenece al ámbito de la razón, y ella solo hay lugar para las verdades a las que los accedemos con la luz natural de la razón. Por su parte, la teología acepta como verdadero el dato relevado. Para ella hay una autoridad por sobre la razón, decía Dios mismo. San Agustín pues también pensaba: cada uno de los sentidos no son la fuente de la realidad. Según su teoría de la iluminación, las ideas son eternas, inmutables e increadas, y se encuentran en Dios. Él nos lo comunica al conocer de un modo natural, entre paréntesis, y lo milagroso o sobrenatural. Al mundo lo vemos y pensamos gracias a la luz de las ideas, ideas que no nos pertenecen, sino que pertenecen a Dios, quien nos lo comunica, iluminándonos para que podamos conocer. Entonces, bueno, vamos a regresar a una diapositiva. La idea del conocimiento y el razonamiento del ser humano varía mucho de la persona quien lo esté profetando. Quien lo profeta es persona que ha investigado que su base filosófica. Su base filosófica se basa en conocimiento a través de experiencias, virtudes, actitudes, teorías y pensamientos
e imaginación. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos pensaba lo que creía. En realidad era pensar ideas. Creaba cada uno de sus fundamentos y ideologías a través de cada uno de los conocimientos que tenían. Sin embargo, pues cada uno se basaba en su alrededor. ¿Por qué? Porque su alrededor, porque su entorno establecía mucho sobre lo que estaba formando. En el ejemplo aquí de San Agustín, pues él creía mucho en Dios y todo lo establecía con Dios. Sin embargo, pues puede que sea cierto y puede que no sea cierto. Sin embargo, él lo basaba en su entorno. Bueno, ya vimos que a través de todos estos filosóficos, desde Tales hasta San Agustín, hemos visto que cada uno ha investigado cierto tema de lo que es la creación y de lo que está formado la realidad y que debemos de creer. Desde que estaba formado por agua hasta formado por Dios, entonces cada uno llevó su investigación y la investigación que ayudó. ¿Qué ayudó después? Pues ayudó en la enfermería. La enfermería inició en la época contemporánea y inició con la más conocida del mundo, Florence Nightingale en enfermería. Ella pues es nuestra doctrina hablando como una iglesia, ¿vale? Ella es la iglesia del conocimiento en enfermería y debemos de, antes de hablar de la filosofía contemporánea de enfermería, debemos de saber qué preguntas debemos de hacernos, como cuáles son las corrientes filosóficas que surgen a finales del siglo XIX, cuáles son las características de la filosofía de Florence Nightingale y cuáles son los principales supuestos del conocimiento de enfermería que aportó Florence Nightingale, que nos hizo llevar su filosofía como enfermeras. Entonces, una vez dando esto, pues vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cuáles son las corrientes filosóficas que surgen a finales del siglo XIX? Pues después de reflexionar sobre el desarrollo histórico de la filosofía, que ya hemos visto desde Tales hasta San Agustín, vayamos a los orígenes de enfermería contemporánea y sus principales representantes. Antes de nada debemos de partir del contexto histórico de filosóficos de la época. Tras la filosofía crítica de Kant, nos dice Bernaus, en el 89, el idealismo alemán se convirtió en la corriente predominante de Europa continental a través del Hegel. El existencialismo de Kierkegaard, tanto como el maximismo y vitalismo en Nietzsche, fueron una buena medida una reacción del idealismo hegeliano que en cierto modo consagró la identificación de yo trascendental a kantiano como el dios cristalino en Gran Bretaña. En el desarrollo de positivismos utilitaristas y Bertrand se inspiró en los principios del empirismo, distinguiéndose del positivismo idealista de francés. Sin embargo, en ambos casos se dio su interés por temas sociales, por el bienestar de la humanidad, que aunque una dirección distinta compartieron con el marxismo. Aquí es solo para llegar que a través de ciertas filosofías y temas de tres personas al final se llegó a una conclusión que es el bienestar de la humanidad. Entonces, una vez iniciado como esta conclusión de que todos nos vamos a encargar del bienestar de la humanidad, pues por el desarrollo de las ciencias y su continuo éxito sacudieron cimientos filosóficos que pues fueron fuertes críticas a partir de los defensores del pensamiento científico, porque pues nosotros no hacíamos todo como basado en la ciencia, nosotros lo hacíamos basado en necesidades. La ciencia, el paradigma del conocimiento verdadero, hacia finales del siglo XIX, el desarrollo histórico de Alemania, el pragmatismo en Estados Unidos y tal, muchos temas que pasaron. Entonces, dentro del contexto de la evolución de la filosofía contemporánea, estudiaremos a continuación el modelo de lo que es Florence Nightingale. Todo esto pasó para llegar ahorita a lo que es los cuidados del humano. ¿Cuáles son las características filosóficas de Florence Nightingale? Pues actualmente el modelo conceptual de Florence Nightingale era por antecedentes. A mediados del siglo XIX, Florence Nightingale expresó su firme convicción del conocimiento de la enfermería, no solo su práctica, era intrínsecamente distinto a la ciencia médica. Este marco definió la función propia y distintiva de la enfermera o del enfermero. Ella decía que colocar al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él
y defendió la idea de que esta profesión se basa en el conocimiento de las personas y su entorno. Esta preocupación responde a las grandes epidemias que azotaban a la población europea, en las que Florence Nightingale asoció con la pobreza y por lo tanto estaba asignada una relación multicausal de las enfermedades en 1854, cuando parte de Crimea y William Petty estaba defendiendo el criterio de las necesidades del control de las epidemias. Entonces, Florence Nightingale decía que era por la pobreza. Sin embargo, este pensamiento tenía sus antecedentes hechos ocurridos en Europa, entre países muy conocidos como Inglaterra, Alemania y Francia, en 1848, bien llamado el año de las revoluciones sociales. La propia Inglaterra y William Farr relacionaron la enfermedad con problemas sociales y propinan la intervención del Estado en la solución de problemas de la salud. Fue también Inglaterra el primer país en el mundo donde el mismo año, en el 48, surgió la primera ley de salud pública. Esto explica porque pues Nightingale en el entorno de las personas, claramente fundamentando la gran preocupación que existía en cuestiones relacionadas con la higiene personal y el ambiente, constituyéndose en un problema sanitario desde el primer orden. Lo que sí llama poderosamente la atención es que pensar en la aparición de la teoría microbiana de Louis Pasteur, que trabajó como consecuencias el forzamiento de paradigma biologística de la medicina. Florence Nightingale decía que la teoría de los gérmenes como única causa de enfermedades no era perfectamente exacta. Sin embargo, pudieran pensarse en la introducción de estadísticas sanitarias en el campo de los cuidados de salud, estuviera expresado por su apoyo de la filosofía positivista de Augusto Comte. Florence Nightingale, por lo que yo entiendo aquí en este apartado, pues ella traía como que el conocimiento de que no solo la enfermedad se daba por la teoría microbiana de Louis Pasteur, por los microbios. Sin embargo, ella decía que también incluían las causas sociales como la pobreza, problemas sociales, y decía que si personas anteriores a la persona, familiares, tenían esa enfermedad, podía que esta persona actual que está enferma lo tuviera como un antecedente. Sin embargo, ya no se basaba solo en una teoría de microbios. Esta aportación de enfermería pues trajo otros aspectos importantes de la teoría de Nightingale, como qué es la enfermería, el proceso de enfermería, el hecho de establecer tempranamente las diferencias entre nacientes disciplinas como los trabajos de los asistentes domésticos y de las tradiciones, en teoría enfermeras prácticas, actualmente conocidos como cuidadores, que establecían en lugares de domésticos. Actualmente los cuidadores establecen estas necesidades porque si las personas necesitan algún cuidado, pues actualmente ya los lugares, a ciertas familias ya contratan a un personal de enfermería para brindar estos cuidados, que actualmente pues esta práctica está mal regulada. ¿Por qué? Porque no hay como que un lugar del sector público te establezca que hay una enfermera establecida para cuidarte en estas por ciertas necesidades. Entonces esta es una práctica irregulada, lo que son actualmente conocidas como las agencias. Permítanme tantito. Esta llamada de atención, el hecho de que en anticipada su tiempo enfocara su atención hacia las determinantes ambientales del proceso salud-enfermedad. Cierto es que en esa época ya habían surgido en su propio país condiciones sociales debidas a la Revolución Inglesa en el siglo anterior y la filosofía que aportaba la Revolución Francesa: la libertad, igualdad y fraternidad, los valores que permanecieron rápidamente en el pensamiento de los ingleses en esa época. Nightingale consideraba a la salud como un estado de bienestar en el que deben de ser aprovechadas al máximo las energías de las personas, estado en que podían mantenerse mediante la prevención de enfermedad a través del control del entorno. Ubica en este plano la práctica de la enfermera como cuidado de salud, que moviliza la energía vital de las personas para mantener la salud y recuperarla o ayudarla al bien morir. Es un proceso que implica acumulación de conocimientos tanto de la persona como del entorno social, físico y espiritual.
Nightingale decía que la enfermedad, como el proceso de reparación de la propia naturaleza para poner remedio, ya sea por intoxicación, decaimiento o reacción contra ciertas condiciones en las que se encuentra una persona cuando llega a existir una falta de cuidado. El desarrollo de la teoría de enfermería propuesta por Florence influyeron diversos factores como personas y familiares y sociales. Florence Nightingale fue adecuada por su padre y aquí nos cuentan una poquita de historia de refinamiento intelectual de tendencias socialistas. Sin embargo, pues esta ayudó a lo que es la historia, a forma de idiomas y su formación intelectual para llegar a adquirir conocimientos de una forma racional y conceptual entre las mujeres de su tiempo. Por otra parte, las relaciones en su familia aristocrática e inglesa no tenían los círculos del poder y permitieron emprender exitosas batallas políticas. Entonces, yo, centrándome como cuidados de enfermería, pues Florence estableció lo que son los niveles de factores, actual conocido como factores adversos o factores de riesgo, conocido como personas personales, o sea, a nivel social, individual. Yo como persona me puedo cuidar y como familiares, mi familia que tiene. Sin embargo, pues actualmente vivimos en una pandemia de COVID-19 en la cual también impactó a lo que es la sociedad. Aquí vamos a resumirlo. Para ella el paciente es la persona enferma y lo ve como el ser receptivo de cuidados que se le predicaba. Vamos a ver más adelante otros aspectos de su modelo. Nightingale concibe a la educación en enfermería como la enseñanza específica para cuidar a los enfermos y para impartir cuidados sanitarios preventivos en centros de salud pública. Abogó por las independencias de las escuelas de enfermería con respecto a los hospitales. Estaba convencida que un buen ejercicio profesional solo podía prevenir de una completa formación, instrucción entre los principios científicos y la experiencia práctica para dominar la técnica. Promovió el carácter laico de educación de las enfermeras y médicos con el objetivo de respetar las creencias y valores de los pacientes y separar la formación profesional religiosa que ejercían las religiosas católicas que tenían como apostolado el cuidado de los enfermos. Bueno, en resumen de Florence Nightingale es que es mucho lectura lo que tienen que ver con filosofía. Entonces, para que no se haga pesado este tema, pues aquí estaré pasando las diapositivas. Y sin embargo, debemos saber que Florence Nightingale se basaba en un contexto de salud, familia y ambiente social, en el cual pues la enfermería recargaba como uno de los cuidados en la persona. Y aquí se establecía como Dubin, un modelo conceptual de Nightingale en el que le resumía, identificaba sus tres componentes, lo que es la salud, el paciente, lo que es la salud, el paciente y el ambiente. ¿Cuáles fueron los principales supuestos del conocimiento de enfermería? Pues enfermería en Nightingale se centraba mucho en lo que es el análisis del pensamiento filosófico. El análisis crítico del pensamiento filosófico de Nightingale, conocido como pensamiento filosófico nightingaliano, que pues a pesar de ser una mujer de pensamiento claro y formación amplia en las ciencias, en las artes y filosofía, perteneciente a la generación preclara, con ideas de cambios sociales y lucha humanitaria, se compromete a una profesión ancestral con la visión renovada, actualizó muchos conceptos, actualizó mucha práctica, llevó un círculo de diferencias a todas las personas para lo que es el cuidado y el enfermero. En la muestra al mundo de una forma particular del concepto del cuidado de salud y de bienestar. Ella dijo que, pues, miro hacia el día en que no habrá enfermeras de la enfermedad, solo enfermeras del bienestar. Aquí podrán identificar algunos conceptos de la filosofía de enfermería y la conclusión. Conclusiones. Este tema ha sido muy largo, la verdad, para ustedes. Yo sé que algunas personas no se van a quedar hasta el final. Sin embargo, pues los que nos apoyan aquí al final, pues deben de saber que en conclusión,
Aunque el rechazo de Florence Nightingale al poder explicativo de la teoría de los principios bacterianos era evidente, este rechazo tenía relación con su modelo y podía tener identificado en los enlaces críticos entre salud humana y los fenómenos ambientales, ya que coincidió elementos sociales del entorno y no solo biológicos. La estructura sustantiva de la teoría no está totalmente explicada, sin embargo, Nightingale proporcionó un punto de partida significante para el metaparadigma de la enfermería, entre estos los conceptos de enfermería, salud y ambiente, como aspectos básicos de la enfermería. Las relaciones entre ellos son parte integral de las investigaciones actualmente para analizar la epistemología de la disciplina. Estos conceptos englobaron los fenómenos que siguen siendo interés de los estudiosos de enfermería, como estilo de vida y salud, entre paréntesis, anexos, promoción de la salud, resultados del cuidado y la naturaleza de la enfermería, entre otros temas. La investigación basada en evidencia es lo que hoy muestra de cómo se privilegia la realidad práctica de la enfermería como fuente de conocimiento de la disciplina. Ella investigó mucho y ya nos llegó a dar mucho avance para darnos el empujoncito a la que actualidad es enfermería. La enfermería de posmodernidad tiene grandes retos para la resolución de problemas de la salud humana en un entorno tan complejo y dañado por el género humano. Hoy se tiene que ver el entorno con más responsabilidad, con un enfoque conservacional para el cuidado, lo que es para cuidarlo y conservarlo en pos de la salud y la vida del hombre. Aquí, si tienen un teléfono, pueden tomar una captura y los links les van a funcionar. Este tema ha sido muy largo, como les decía. Sin embargo, pues es importante conocer cada uno de lo que, pues, el tema de enfermería. Y pues es muy importante el conocimiento para esta fase. El saber de enfermería y basado en ciencia es muy importante porque esto nos va a llevar a tener una filosofía y conocimiento de dónde vienen todo lo que estamos elaborando ahorita. Para mi parte ha sido un gusto y les mando un saludo de parte de Enfermero Propedéutico. Cuídense mucho y nos vemos hasta un próximo tema. Hasta la siguiente. Adiós.